Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí para alabarle, para adorarle. Y yo extrañé mucho a las personas que cantan por la noche aquí. Ya me había acostumbrado y las extrañé esta noche. Ojalá que antes de yo irme puedan volverlo a hacer. Vamos a hablar del nuevo nacimiento y de la nueva criatura. Y como hemos dicho, son dos cosas completamente diferentes. Déjenme hacerles una pregunta, a ver qué tan familiarizados están ustedes con la historia de la Iglesia. Históricamente, ¿cuál es el peor enemigo que la Iglesia ha tenido? Y no lo tienen que decir en voz alta, es para consumo privado. Y estoy casi seguro que se van a equivocar. Les voy a repetir la pregunta. Históricamente, ¿cuál es el peor enemigo que ha tenido la Iglesia? Fíjense, algunos piensan que el peor enemigo de la Iglesia es el diablo, los demonios, la secularización y en el tiempo moderno la televisión o lo que llaman también las fuentes sociales. No, el peor enemigo que históricamente ha tenido la Iglesia es el que se llama cristiano y no vive como cristiano. Ese ha sido el peor enemigo. Nietzsche decía: ha existido un solo cristiano y ese murió en la cruz. Y Gandhi decía: no tengo problemas con Cristo, tengo problemas con los cristianos. Y yo tuve un profesor en la Universidad del Estado de Nueva York de la raza negra. Él procedía de Nigeria y yo estudié con él historia del sistema de la esclavitud. Y un hombre de una erudición que yo no he tenido un profesor como ese. Ese hombre era una biblioteca, su cerebro era una biblioteca. El doctor Okoye, cuando citaba un dato histórico, nunca decía el siglo XIV o el siglo XII, que con eso tiene 100 años para no equivocarse. No, él decía el día, el mes y el año. Escribía en el pizarrón datos históricos, lo borraba y volvía a llenarlo. Y yo nunca lo vi a él como yo, que tengo estos papeles aquí. Siempre se paraba frente al pizarrón solamente con una tiza, como decimos, en la mano. Yo pensé que el doctor Okoye era un buen material para aceptar el cristianismo. Y le hablé del Señor al doctor Okoye y me dijo: yo no puedo ser cristiano porque los cristianos nos esclavizaron. Y yo le dije: doctor Okoye, no es así. Los cristianos no esclavizaron su raza. Gente que se llamaba cristiana esclavizó su raza. Y él me dijo: esa distinción que tú haces, yo no la puedo hacer. Los que nos esclavizaron se llamaban cristianos. Por lo tanto, los cristianos no se esclavizaron. Actualmente, nosotros vivimos una época de una corrupción en el mundo que se llama cristiano, que da lástima la manera en que ha sido, la manera en que se ha desorganizado. El libro que yo escribí, Volvamos a la Fuente, es un esfuerzo de repasar la distorsión que se ha producido en 20 siglos
del pensamiento cristiano y un llamado para regresar a las fuentes de la fe, porque 20 siglos de tradición han deteriorado de tal manera la fe cristiana y cada día se deteriora más. Yo he pensado que muchos grupos que se llaman cristianos tienen una teología mitológica y no una teología bíblica. La diferencia en el concepto de Dios en la mitología y el concepto de Dios en la fe cristiana reside en que el Dios mitológico, cualquier mitología que sea, el Dios mitológico es un Dios de omnipotencia absoluta. Por eso es que ellos pueden decir verdad y decir mentira. Y por eso es que ellos pueden engendrar una hija y violarla, porque son soberanos absolutos. El poder de un Dios mitológico corresponde con la definición que en sociología se da de poder, que es la capacidad de actuar sin que nadie te limite. Pero el Dios bíblico no tiene omnipotencia absoluta, sino omnipotencia relativa. Claro, al decir eso, algunos se sorprenden, pero eso tiene su explicación. En la omnipotencia absoluta de la esencia del Dios bíblico, Él la relativizó para definirse como un Dios moral. Y por eso, a diferencia de los dioses mitológicos, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Eso ustedes no lo van a encontrar jamás en ninguna de las varias mitologías que la literatura tiene. Ese es un Dios moral. Por eso cuando usted dice, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Si el pan que llega a sus manos es enviado por el Dios mitológico, puede venir a través de cualquier vehículo. Pero si viene de la mano del Dios de la Biblia, nunca ese pan vendrá a través del robo, del engaño, de la manipulación. Y si usted escucha cómo juega el dinero, qué papel juega el dinero en algunos grupos que se llaman cristianos, usted puede llegar a la conclusión de que ese dinero no viene del Dios de la Biblia. Porque cuando usted recibe dinero por la manipulación, ese dinero no viene de la mano de Dios. Hay una corrupción tal que mucha gente hoy rechaza el cristianismo. Y yo he llegado a la conclusión de que el ateísmo que existe hoy no es un ateísmo formal como el de años pasados. No es un ateísmo formal, filosófico, sino es un rechazamiento de la caricatura del Dios bíblico que algunos grupos han hecho. Es como, por ejemplo, en la historia de Cuba. Se supone que el primer revolucionario, el primero que se opuso a España en Cuba, fue un indio, y no era cubano, era un indio que procedía de la República Dominicana, llamado Atuey, llamado Atuey. Y cuando las fuerzas españolas capturaron a Atuey, lo iban a quemar, o lo quemaron. Pero cuando lo amarraron, momentos antes de que le pusieran fuego, el cura vino y le dijo que besara la cruz. Y Atuey le preguntó al cura, ¿para qué quieres que bese la cruz? Y el cura le dijo, para que vayas al cielo. Y Atuey le preguntó, ¿en el cielo hay españoles? Y el cura le dijo que estaba lleno de españoles el cielo. Y le dijo, mándame a cualquier lugar menos al cielo.
¿Fuese una reacción en contra del cielo o una reacción en contra del cielo de los españoles? El rechazamiento que mucha gente tiene de la iglesia hoy, del cristianismo hoy, no es un rechazamiento del Dios de la Biblia, es un rechazamiento del Dios que algunas congregaciones y algunos predicadores presentan. La Biblia enseña que la fe cristiana es conducta, y donde no hay conducta, no hay fe cristiana. No importa cómo se llame la iglesia y qué título tenga esa iglesia o los que la dirigen, porque la Biblia categóricamente dice: por sus frutos los conoceréis. Hay el testimonio de una china de tiempos anteriores al comunismo, tiempos de Chiang Kai-shek, y esa mujer en su testimonio dice que ella se educó en una escuela, en un colegio cristiano, y dice ella que el director de la escuela donde ella se educó nunca le habló de Dios. Ahora, eso sorprende. Se educó en un colegio cristiano y el director nunca le habló de Dios. Pero a renglón seguido, miren lo que dice esa china. Dice: pero yo conocí a Dios a través del director. ¿Qué les parece? Cuando ella dice: me eduqué en una escuela cristiana y el director nunca me habló de Dios, uno piensa, ese hombre, ¿cómo podía dirigir una escuela cristiana? Pero a renglón seguido dice: yo conocí a Dios a través del director. Y por eso se ha dicho: vive el Evangelio. Y si algún día tienes algo que decir del Evangelio, dilo. ¿Qué les parece? Porque el cristiano se conoce no porque tiene una Biblia debajo del brazo, no porque reparte trataditos, no porque asiste a una congregación. El cristiano se conoce por su conducta, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Han leído el pasaje? En aquel día me dirán que echaron fuera demonios y que sanaron enfermos. ¿Y qué es lo que él les dirá? Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. El cristianismo no se identifica por otra cosa que no sea la articulación de los frutos del Espíritu Santo en la conducta humana. Por eso, el que no desarrolla la nueva criatura, que no tenga esperanza de ir al cielo. Ahora, fíjense ustedes, el nuevo nacimiento es un acto fulminante de la gracia de Dios. Dios nos engendra sus hijos, pero entonces la nueva criatura es el resultado del trabajo del magisterio de la iglesia. Y uno de los grandes problemas que la iglesia tiene es el fallo que se produce en algunas iglesias en su magisterio. No han cumplido la función de tomar al recién nacido y formarlo a la imagen del que lo creó. Miren ustedes cómo dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos, y aquí o esto está muy bajito o la luz está muy alta, tengo que levantar los papelitos para leer los textos. Pero bueno, es posible. Observen ustedes: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
En Mateo 7, 19, 23, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les protestaré, no os conocí, apartaos de mí, colaboradores, obradores de maldad. Y observen lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entre la epístola que yo acabo de leer de Santiago y la epístola a los Efesios hubo gran conflicto en la formación del canon del Nuevo Testamento. Y por poco una de las epístolas no entra o ninguna de las dos entra. ¿Por qué? Porque algunos decían que el hombre es salvo por gracia y no por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Pero en Santiago habla de las obras. Si yo hubiera estado allí, les hubiera ayudado a resolver el problema. Pero bueno, como no estuve allí, pues lo resolvieron ellos. Al fin parece que se les encendió el bombillito, como decimos los cubanos, y llegaron a esta conclusión, que no hay conflicto entre las dos epístolas. Efesios dice que somos salvos por gracia y no de nosotros, pues esos son don de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y van a ver aquí cómo lo dice la Biblia. Ese es el nuevo nacimiento. Pero Santiago, ¿qué es lo que dice? Que si ese que nace se hace adulto, la conducta de esa persona dirá que fue salvo por gracia. ¿Ven la combinación? O sea, el nuevo nacimiento es la obra de Dios salvándonos por gracia. Pero si esa persona que ha sido salvada por gracia no produce los frutos de uno que ha sido salvado, niega que haya sido salvado. ¿Es más claro ahora? Observen ustedes cómo dice aquí, el nuevo nacimiento, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Pero entonces dice de la nueva criatura esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Quiere decir que el cristianismo no es litúrgico.
Observen cómo dice, al referirse a la circuncisión, se refiere a una de las prácticas de la liturgia judía, pero dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Si usted siembra un grano de maíz y espera un tiempo, y espera un tiempo, y un tiempo, y no nace la planta, no surge, ¿cuál es la conclusión lógica? Que murió. Y la Biblia enseña que el árbol sin frutos, ¿qué es lo que va a pasar con él? Lo echan al fuego. Ahora, ¿cómo se desarrolla la nueva criatura? Entre los seres humanos no hay diferencias orgánicas. Ustedes cogen, por ejemplo, entre un mexicano y un chino no hay diferencias orgánicas. Ustedes le sacan el corazón a un mexicano y le sacan el corazón a un chino y lo ponen en una mesa y no hay cardiólogo que sepa cuál es el corazón del chino y cuál es el corazón del mexicano. Si le cortan la cabeza sí lo saben, porque los mexicanos tienen los ojos de una manera y los chinitos lo tienen así. Pero por adentro son iguales. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un chino y un mexicano? La cultura. Nace un mexicano aquí, el bebito, y un matrimonio chino lo adopta en el hospital y se lo lleva para China y lo crían en China, y cuando él viene aquí a los 20 años, ¿quién regresa? ¿Un mexicano o un chino? Regresa un chino. Pero un matrimonio de ustedes va a China y se trae un chinito bebé y lo cría aquí, y cuando él regresa allá, ¿qué es lo que va para allá? Un chino, no un mexicano. La cultura es la que nos diferencia. Por ejemplo, aquí comen, le llaman lechón o puerco, marrano, lechón, ¿no? Bueno, como ustedes le llaman, el animalito ese que le dicen, vamos a tener un pasadía en el río y vamos a asar un lechón a la varita, dicen los cubanos, que da vueltas sobre las brasas. Y cuando usted llega, el pellejito está crujiendo. ¿Qué sucede? Que cuando el ojo mexicano ve eso, manda la imagen al cerebro y el cerebro la interpreta como deliciosa. Ustedes no usan aquí la expresión se me hizo la boca agua. Eso no es un decir, eso es una función fisiológica. Cuando el ojo mexicano manda la imagen al cerebro y el cerebro la interpreta como deliciosa, da órdenes a las glándulas salivales, que son fundamentales para la ingestión, que se preparen. Pero si cuando usted llega al río, lo que está dando vueltas sobre las brasas es un perro, y mira la cocina. Pero si quien llega es un chino y el ojo chino manda la imagen al cerebro chino, la interpreta como deliciosa y dice, pelito lico, ¿cuándo comemos? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, cuando se integra la fe, y escuchen bien esto ahora, porque yo sé que hay mucha gente que no acepta esto. Cuando se integra la fe cristiana al nivel que se integra la cultura, el diablo tiene que hacer la fila del desempleo. Yo estuve en una reunión de familias, de matrimonios en Guatemala, de presbiterianos también, porque yo trabajo mucho con iglesias presbiterianas y con varios presbiterios en Guatemala. Y por la mañana, en el primer servicio que tuvimos, le digo yo a las hermanas, hermanas, ¿cuántas de ustedes cuando se levantan por la mañana se arrodillan al lado de la cama y dicen, Señor, yo soy guatemalteca, ayúdame a vivir como una guatemalteca, que yo no use palabras que no usan los guatemaltecos?
que yo no vaya a hacer nada que no hacen las guatemaltecas. Y se echaron a reír. Le hice la misma pregunta a los hombres y se echaron a reír. Y entonces les pregunté, ¿y por qué entonces cuando ustedes se levantan por la mañana se arrodillan y dicen, Señor, yo soy cristiano, ayúdame a vivir como un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes por qué ustedes no tienen que pedirle a Dios que los ayude para vivir como mexicanos? Chicos, porque para ustedes vivir como mexicanos es tan fácil como respirar. Para mí sí es difícil. Porque ya él me dijo que yo usé una palabra en YouTube que es mal aquí. Entonces yo tengo que estarme cuidando y aguantando. A veces me viene una palabra y espérate un momentico por si acaso. Y me la aguanto. Entonces para mí es un problema estar aquí. Pero para ustedes, entonces yo sí tengo que orar, Señor, ayúdame a no decir nada que yo vaya a ofender a alguien aquí. Ahora, si un hombre, y voy a usar este pecado porque es el que la gente considera como el peor pecado, pero el domingo vamos a ver que no es el peor pecado. Un hombre que integra el principio bíblico, marido de una sola mujer, al nivel que integró su cultura, se le puede aparecer Afrodita. Y lo más que va a decir es, óyeme, yo había leído de ti y te describen como hermosa, pero ¿qué va? Se quedaron cortos, tú eres mucho más hermosa que lo que yo había leído. Un placer en conocerte. Y siguen. El que tiene que empezar a reprender al diablo y al demonio y a las tentaciones y a las malicias que andan sueltas por ahí. Usted habría tenido que orar y reprender al perro que está dando vueltas sobre las brasas. No, ¿verdad? Entonces, cuando la fe se integra al nivel que se integra la cultura, la articulación de la fe es tan fácil como respirar. Por ejemplo, usted trabaja en un banco. Cuando llega a su oficina, encuentra un maletín con $50,000. Si usted ha integrado no robar, usted coge el maletín, lo pone en el escritorio y cuando llega el gerente le dice, mire, señor González, este dinero apareció aquí debajo del escritorio y no sé de dónde es, se lo da. Y usted, por la experiencia que tiene en el banco, sabe que no hay auditor que pueda rastrear ese dinero. Pero a usted no le pasa por la mente cogerlo. Pero si usted pertenece, como pertenecen algunos grupos, está atrasado en el alquiler de su casa, está atrasado en el pago de la escuela de los muchachos, está atrasado en el pago del carro, dice, como el Señor obra por senderos misteriosos, si será esto provisión divina. Y se le forma un enredo. Ustedes se ríen, pero yo llevo 64 años en el ministerio y por bruto que sea tengo que haber aprendido algo. Y por ciego que sea tengo que haber visto cosas y tengo que haber tratado con la conducta de gente que se llama cristiana. No, hermanos, no. Cuando uno integra de esa manera, ahora, ¿qué es lo que desarrolla el sistema de valores cristianos? ¿Cómo llegaron ustedes a ser mexicanos? Si se lo llevan de aquí como niños, yo he dicho, nunca llegan a ser mexicanos. Ustedes llegan a ser mexicanos porque la cultura mexicana, a través del sistema de socialización, va inyectando los valores de la cultura mexicana y entonces los va formando, los va integrando y llegan a ser mexicanos. De esa misma manera es que el magisterio de la iglesia, fíjense, la cultura se desarrolla a través del sistema de socialización, pero en teología está el concepto de resocialización. Y eso significa que cuando un mexicano acepta a Cristo como su Salvador, o un español, o un chino, o el que sea, la iglesia, usando el sistema de valores cristianos, revisa la cultura mexicana. Todo aquello que es compatible
entre lo mexicano y lo cristiano se queda allí. En el momento en que el sistema de valores cristiano choca con un elemento de la cultura mexicana, se produce la crisis. En este punto, ¿dejo de ser mexicano para seguir siendo cristiano o dejo de ser cristiano para seguir siendo mexicano? Ahí se produce la crisis. Yo, por ejemplo, he estado en algunos lugares y a la hora de la comida, pues la muchacha que atiende es una muchacha, en algunos casos hay familias cristianas que la que cocina, la empleada que tienen para cocinar también es cristiana y asisten a la misma iglesia, o el jardinero o el chofer. Y una cosa que me llama la atención es que en la iglesia están sentados en el mismo banco, uno al lado del otro, y toman la comunión uno al lado del otro. Y a lo mejor la señora es diaconisa y reparte los elementos. Interesante. Comen en comunión, pero cuando llegan a la casa se rompe la fraternidad. Y entonces los señores comen en el comedor y la muchacha, que es la cocinera, les dan un plato y va y se lo come en la cocina. Cuando yo he señalado eso en algunos lugares, la respuesta es esta: es que esa es nuestra cultura. ¿Cómo es posible que puedan comer el pan que representa el cuerpo de Cristo en comunión y la comida que perece la tengan que comer separados? Y el argumento que me dan es que es nuestra cultura. Pero cada vez que un principio cristiano choca con la cultura, si uno es cristiano, la cultura tiene que ceder y en su lugar ponerse el principio de la fe cristiana. Miren ustedes cómo dice, y ahí es donde digo que es el fracaso de muchas iglesias. Por eso es que hay tanta gente que se llama cristiana y no tiene una formación cristiana, no tiene valores integrados que le ayuden a rechazar la presión de este mundo. Miren cómo dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Conocimiento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento, otra vez, de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Observen otra vez, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez volviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. ¿Se dan cuenta ustedes la palabra que recurre aquí? Conocimiento. Yo no utilizo recursos psicológicos en mi enseñanza por una sencilla razón, no porque la psicología es mala, porque esa es una de las disciplinas que yo estudié y es muy efectiva en la vida de la iglesia. Es más, es muy difícil que un psiquiatra o un psicólogo me dé un principio de salud mental para el que yo no tenga un pasaje de la Biblia. El lenguaje es diferente, pero la esencia es la misma. Yo tuve un profesor de literatura inglesa en una universidad del gobierno, no tenía nada que ver con iglesias, y estudiando con él en una clase de crítica literaria, el hombre interrumpió para decir: el mejor texto de psicología que yo he leído es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está lleno de principios de salud mental. ¿Por qué entonces yo no uso recursos psicológicos en la enseñanza? Porque toda decisión a la que llega una persona como respuesta a un estímulo dura lo que dura el estímulo. Y por eso es que hay gente que viene el domingo a la iglesia y el pastor predica un sermón que los conmueve y pasan al frente a lo mejor o levantan la mano y a los 2 o 3 días, como dirían cubanos, es el mismo perro con diferente collar. Eso pasa con los funerales. Los cubanos son muy echadores de broma
y los mejores chistes en Cuba se aprenden en los velorios, en las funerarias o en los velorios que hacen en los patios de las casas. Entonces, algunos muertos, algunos cadáveres, está tapada la caja y en otros la abren. Pero se cuenta de un caso en que estaba tapada y llega uno allí y siempre, por lo menos los cubanos, siempre hacen esto en un velorio. Llegan y van y dan el pésame a la familia y entonces preguntan ¿y de qué murió el difunto? Y van y lo miran. Casi siempre hacen eso. Y después se van para el patio donde están ya tomando ron y haciendo todas las demás cosas. Entonces llega uno y dice, óyeme, ¿y de qué murió el difunto? Dice, muchacho, que venía en la carretera central a una velocidad y chocó con un camión y se desbarató, por eso está cerrado el ataúd. La gente sale de ese velorio como si fuera zona escolar, hasta que la imagen del muerto se les va y vuelven a acelerar otra vez. Eso lo he visto yo con muchísima gente cristiana, lo he visto tantas veces. Entonces, me gusta conocimiento, porque cuando usted integra un conocimiento, no integra una emoción. Y las emociones fluctúan, se expanden y se contraen, pero los conceptos no se mueven. Usted en una depresión clínica dice 2 por 2 y da igual a cuánto, a 4. Y en un estado de euforia gigantesca dice 2 por 2 y da a cuánto, a 4. Y por eso es que la Biblia habla de conocimiento. Y más adelante les voy a leer un pasaje donde hay todavía más claridad. Ahora, ¿cuál es el proceso de la nueva criatura? Y yo estoy tratando de poner en 1 hora un seminario de 3 horas. Esto yo lo doy en 3 horas, pero lo estoy tratando de poner en 1 hora. Si se me queda algún pedazo afuera, pues no digan que soy mal maestro, sino que ustedes no dan suficiente tiempo. ¿Ven? O sea, no. El cubano nunca coge la culpa. Fíjense, un cubano nunca se equivoca. La única vez que yo me he equivocado es cuando creía que estaba equivocado en lo que estaba diciendo. Esa es la única vez. Entonces vamos a tratar de ponerlo en 1 hora. ¿Cuál es el proceso de la nueva criatura? Les voy a leer 2 versículos y les voy a hacer una pregunta. Fíjense cómo dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pero lo que me interesa es que usted piense en esto. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora fíjense ustedes, si ustedes van al capítulo 1, versículos 1 y 2 de Colosenses, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Déjenme repetirle esto: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y ahora déjenme leerles: si pues habéis resucitado con Cristo. Desde un punto de vista gramatical, ¿notan algún problema? Piensen que pensar no duele. A los santos y fieles en Cristo, dice el capítulo 1. Y dice el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Hay alguna diferencia gramatical? Claro que la hay. Fíjense ustedes, a los santos y fieles hermanos en Cristo, ¿qué afirma Pablo aquí? Esto es una afirmación, y afirma que son cristianos. Y en el capítulo 1, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Ustedes saben que en nuestro idioma hay un sí que afirma y un sí que condiciona. Y nosotros hacemos la diferencia en forma ortográfica. Cuando le ponemos acento a la I, afirmamos. Y cuando le ponemos un punto, condicionamos. Si habéis resucitado en Cristo, ¿qué significa? Si ustedes son cristianos. Entonces, ¿cómo es que él dice en el
capítulo 1, si son cristianos ustedes. Y luego cuando vamos al capítulo 3, ¿qué es lo que él dice? Lo condiciona. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 es la introducción a la carta, y el sistema epistolario del siglo I tenía eso, que todavía se conserva en muchos países. Cuando se empieza una carta, se empieza diciendo señor fulano de tal, o estimado señor Pérez. Que yo una vez, cuando estaba en el instituto, un amigo me vio que yo estaba escribiendo en máquina, no habían computadora en ese tiempo, estoy escribiendo, y me dice, mira, que tú me puedes hacer una carta, que tengo que hacerle una carta a un señor. Digo, con mucho gusto. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre porque hace muchos años, pero supongas que se llame Roberto González. Y yo pongo, estimado señor González. No pongas estimado. Digo, ¿y por qué? Dice, bueno, pues yo no estoy seguro que lo estimo. Y yo le dije, chico, no seas bobo, tú puedes ponerle aquí lo que te dé la gana, queridísimo, altísimo, excelentísimo. Y por dentro, porque esto es nada más que la educación, así como se empiezan las cartas, chico. Pero el muchacho parece que tenía un poquito flojo el cerebro y se le creó un problema a la cosa. Pues entonces, bien. Entonces Pablo empieza la carta. Si yo le escribo a esta iglesia, ¿cómo tengo que empezarla? Queridos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué entonces Pablo en el 3 lo condiciona? Porque en el 3 Pablo va a hablar de la formación cristiana. Y obsérvense ustedes que después que él dice lo que yo les acabo de leer, miren los imperativos. Después que él dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa eso? Significa que la enseñanza de los valores cristianos no es opcional. Yo no sé cómo es que ustedes, las universidades aquí, pero donde yo me eduqué, hay cursos que son obligados y hay cursos que son electivos. Entonces yo en los cursos electivos podía coger lo que me diera la gana, pero en los otros cursos eran obligados. Y había un curso que yo tenía que tomar, pero que era de arte, y yo no le veía la conexión a un curso de arte estudiando sociología. Y claro, con la universidad, yo no sé aquí, pero allá no se discute, porque ahí es así. Pero yo dije, esto merece una discusión. Y fui al departamento que tenía que ver con eso. Y los americanos, ustedes saben que son cuadrados. Y voy y le digo al señor, mire, yo no veo la razón de que yo tenga que invertir tiempo en este curso que no tiene ninguna relación con la concentración que yo estoy haciendo. Y entonces fíjense ustedes lo que me dijo. Dice, ¿usted quiere graduarse? Él no me explicó, mira, la razón de este curso es esto y esto, te va a beneficiar aquí, te va a beneficiar. No. Él me dijo, ¿usted se quiere graduar? Yo le dije, desde luego. Dice, tiene que tomarlo. Y se acabó la discusión. No hablamos más nada. El tipo no se tomó el trabajo de explicarme. Eso es lo que hace Pablo aquí. Ustedes son cristianos. Sí, tienen que hacer esto. Los valores cristianos no son opcionales. Los valores cristianos son obligados. Pero usted tiene la opción que yo tuve, decirle, no, bueno, si hay que tomarlo, si para graduarse hay que tomarlo, pues no me gradúo. Yo le pude haber dicho eso, ¿verdad? Usted también puede decir eso. No, si la cosa es así, no. Yo quiero ser un visitante aquí para cuando me duele algo, pues pedirle al Señor. Y cuando no, pues no, porque hay gente que son así. Una vez, cuando yo todavía era estudiante, en mis vacaciones predicaba en iglesias, y en una iglesia que fui a predicar, la misionera que estaba allí me dijo que tenía que orar por los enfermos que venían allí. Y entonces vino una señora a que yo orara por ella, y a mí me dio la impresión de que la señora no era cristiana. Y le digo, ¿usted ha aceptado al Señor? Y me dice, no. Y le digo, ¿usted quisiera aceptarlo? Y dice, no, yo lo que quiero es que me sane de esto que yo tengo aquí. O
O sea, a ella no le, yo le dije, mire señora, pues yo lo siento, no puedo orar por usted, porque ¿sabe lo que yo le diga al Señor? Señor, mira, esta mujer se enteró que tú eres un buen médico y ella quiere que tú la cures, pero no quiere que te metas en su vida. ¿Ustedes creen que yo podía hacer esa oración? Pero hay gente que se llama cristiana que sí la hace. Mire, hay gente, y yo llevo tantos años en esto, hay gente que usted sabe cuándo tienen problemas y es cuando no se pierde en una reunión. Hay gente que no se pierden ni el ensayo del coro, muchachos, aunque no canten en el coro, para pedir oración. Ya usted sabe que tienen problemas. Y cuando se va el problema, oye, no te vi el domingo. Ay, es que llegó una tía mía de la capital y tuve que atender. Y por eso no pude. ¿Pero por qué no te la trajiste? Ay, es porque ella no es cristiana. Oye, no te vi en el estudio bíblico. ¿Qué pasó? Ay, muchacho, es que tú sabes que en la vecindad nuestra hay un comité al que yo pertenezco para esto y para lo otro. ¿Se dan cuenta que yo llevo años en la iglesia? Bien, entonces Pablo dice, si son cristianos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí, ¿qué es lo que dice? Fíjense ustedes, haced morir pues lo terrenal. Y sigue diciendo cosas. Y el pasaje es largo, pero ya lo leímos nosotros. En cada parte es una orden, háganlo. Y usted dice, no, pero es la gracia. No. Aquí dice, poned la mira. Dice aquí, Dios te va a poner la mira en las cosas de arriba. Dice ahí que Dios me va a poner la mira en las cosas de arriba. No lo dice. Fíjense ustedes, haced morir pues vosotros lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dice que Dios me va a quitar estas cosas. No dice que me las va a quitar, dice que yo las tengo que dejar. ¿Saben ustedes una de las cosas de Pablo que más me ha ayudado a mí? Es cuando él dice, su gracia no fue en vano en mí. Ahora, déjenme ver si yo puedo explicar esto bien. El cambio, la nueva criatura, no es un milagro divino. Déjenme ver si yo lo explico. Ustedes han estado en algún culto, en alguna reunión donde se para un hombre y dice, hermanos, le doy gracias a Dios porque tengo aquí a un amigo mío, fulano. Si ustedes lo hubieran conocido antes de ser cristiano, era un sinvergüenza de 7 suelas. Era borracho, mujeriego, mala paga, vago, un desastre. Pero como Dios lo ha cambiado y la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Eso a mí me crea un problema ético serio. Porque yo todo lo que escucho lo analizo, lo critico. Y cuando yo oigo que aquí está este hombre que era un sinvergüenza y Dios lo ha cambiado, me crea un problema ético, moral. Porque al lado de él está Raulito, que lleva 20 años en la iglesia y sigue siendo el mismo sinvergüenza del primer día que entró. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios cambió a este y no ha cambiado a Raulito? ¿Ven dónde está mi problema? Porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo cambió a este y Raulito sigue siendo el mismo sinvergüenza? La conclusión lógica es que Dios no cambia a nadie, pero da los recursos de su gracia para el que quiera utilizar esa gracia y articulando esa gracia producir los cambios de conducta en su vida. Y aquí hay 2 pastores. Yo sé que ellos tienen, y los diáconos, los ancianos, como ustedes se gobiernen, que cuando yo me vaya o antes de irme, después de que yo hable, puedan enderecen todas las cosas, pastores, que yo... Enderecenlas todas. Porque yo no son ellos los que están hablando, soy yo. ¿Se dan cuenta? Y así que, con toda confianza. Observen ustedes que todo sigue diciendo aquí, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y sigue diciendo cosas que yo las tengo que dejar.
yo las tengo que dejar. Y lo más lindo al final, porque no le voy a leer todo por causa del tiempo, porque tengo otro pasaje que leerles, es: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto es muy interesante, porque si usted es cristiano, todo lo que usted hace, de palabra o de hecho, tiene que hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, si usted enviuda a su amigo o a su hermano o a su hermana, tiene que decir: en el nombre del Señor te envidio. En el nombre del Señor no me caes bien. Porque los cristianos no podemos hacer nada ni decir nada que no sea en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la única opción que tenemos? Pues no envidiar, y nadie nos puede caer mal en la iglesia. Ahora, esa es la parte de la descripción, pero ahora miren la aplicación de esto en Efesios, y aquí ustedes se van a dar cuenta la psicología que tiene este pasaje. En Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero observen cómo dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí Pablo anticipa por 20 siglos la definición que en psicología se da de aprender. Desde un punto de vista pedagógico, una persona prueba que aprendió cuando en el examen devuelve la información que recibió en clase. Pero algunas personas, cuando llenan el examen, la información que pusieron es, como decía el poeta: pasarás por mi vida sin saber qué has pasado. Y usted le pregunta al otro día y no saben nada. Por eso es que hay tantos analfabetos en la clase que le llaman, por lo menos la pedagogía de por allá que yo sé, le llaman analfabetos funcionales. O sea, que tienen un doctorado en algo, pero están perdidos en el desierto sin cantimplora. Ahora, ¿qué es lo que es aprender en psicología? Y es así. Yo tuve que coger unos cursos de salud pública, y eso fue hace muchos años, cuando empezaba a hablarse del papel que juega el cigarro en el cáncer. Y entonces, como parte del proyecto, yo fui a una oficina de la Asociación Americana del Corazón para hacer una investigación. Y entre las cosas que hablamos, la señora que me estaba atendiendo, yo le pregunté: ¿y qué es lo que ustedes recomiendan como medicina preventiva? Esa fue una de las preguntas que le hago. Y lo primero que la señora me dijo fue: no fumar. Pero en el escritorio de ella había un paquete de cigarros. Y yo, sin darme cuenta, parece que fue un reflejo, no lo hice para avergonzarla, viré la vista para los cigarros. Entonces ella me dijo: sí, yo fumo, pero fumar es malo. Ella había aprendido pedagógicamente. Hay cardiólogos que le dicen al paciente: fumar es malo. Pero cuando sale el paciente, encienden un cigarro. Hay gente cristiana que saben lo que dice el Padre Nuestro, que saben lo que dicen las bienaventuranzas, que saben la Biblia de memoria, pero no la articulan. Ahora, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y aquí viene lo que en psicología se llama modificación de conducta. La conversión es posible porque la persona puede modificar su conducta. Nadie está preso de una conducta. Nadie.
Toda persona puede modificar su conducta si quiere modificarla. No importa cómo lo hayan criado, si quiere modificarla, puede modificarla. Y aquí empieza el proceso de modificación de conducta, que es un principio psicológico. Miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La conversión no es otra cosa que una revisión del sistema que tenemos aquí. Y observen que eso es fundamental para conocer la voluntad de Dios. Porque en Romanos 12, 1 y 2 dice que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y la palabra racional viene de la misma raíz de donde viene la palabra lógica. Y no os conforméis a este siglo, mas renovaos vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la voluntad de Dios. Para poder entender lo que Dios quiere de uno, la mente de uno tiene que estar organizada con el sistema de valores de Él. Porque para poderlo entender a Él, nuestra mente tiene que tener el lenguaje de Él. Y por eso que hay algunas personas que viven desorientados. Entonces, y renovaos en vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando, y ahora observen aquí, modificación de conducta. El problema de algunas iglesias es que le dicen a la gente todo lo malo que no pueden hacer. Y cuando usted vacía el cerebro, pero no le pone algo, la persona se desorienta. No, la Biblia es una maravilla, porque dice lo que tienes que remover y lo que tienes que poner en el lugar de lo que removiste. Es una belleza esto. Yo no sé por qué la gente tiene problemas con esto. Observen. Ven. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. ¿Cuál es la manera más fácil de dejar de ser mentiroso? Empezando a decir la verdad. Y la verdad va a empujar a la mentira hasta que ya no va a haber más mentiras, no hay más espacio. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Según esto, cuando tú le mientes a tu hermano, ¿a quién le estás mintiendo? A ti también. Eso es lo que dice esto aquí. Airaos, pero no pequéis. Y este es interesante, porque dice airaos. Pero fíjense, la idea es, cuando usted va en el carro y viene un loquito de eso, se le mete por dentro y casi choca. Usted dice, ay Señor, guárdalo, que no vaya a tener un accidente. No sé. Esa es la primera cosa que sale, ¿verdad? Bueno, a veces sí. A veces sí. La Biblia no deshumaniza. Hay cosas que uno ve que... ¿O no? Abusos que uno ve. Pero ¿qué es lo que dice? Pero agárralo rápido y ese impulso no se convierta en pecado. ¿Ven? La Biblia es un libro que no deshumaniza. Alguna gente parece que creen que ser cristiano es ser una especie de autómata. No es así. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que esa cosita puede durar hasta el atardecer. Y los días nublados, mejor es que usted no se busque problemas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es así porque la Biblia tiene pena de muerte. Ustedes saben que los vagos, según la Biblia, tienen pena de muerte. Ustedes no han leído que dice, el que no trabaje, que no coma. Y si usted no come, ¿qué es lo que le pasa? Pues se muere. Entonces, el que hurtaba no hurte más, trabaje para que tenga que comer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Y ustedes, si no viajan, no tienen problema, pero yo que viajo, sí, tengo necesidad de saber qué es lo que significa ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Las palabras son vehículos de comunicación social, pero sin sentido intrínseco. No hay ninguna palabra mala intrínsecamente. No. Las palabras son vehículos que disparan imágenes de la mente, y la cultura es la que fabrica la imagen. Por eso una palabra que es mala en México es buena en Cuba, y una palabra que es buena en Cuba es mala aquí. Entonces lo que dice la Biblia aquí es que yo no debo de pronunciar ninguna palabra delante de una persona sabiendo que la imagen que va a producir es corrupta. Por eso hay palabras que yo no digo aquí, pero hay palabras que sí las digo y son las de ustedes, las digo en otro país. Y a mí me encanta ir a España con Carmita porque ella es muy delicada para hablar y los españoles tienen una de palabras. Y entonces ella y cuando yo las uso me dice, no digas eso. Digo, mi amor, ¿de dónde tú sacaste que Dios le dio a los cubanos la franquicia para hacer el diccionario cristiano? Eso es malo para los cubanos, pero no para los españoles, y nosotros no estamos en Cuba, estamos en España. ¿Ven qué fácil es? Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros todas estas cosas. Ahora miren, para redondear rápidamente, y se queda fuera mucho material, pero bueno, concluimos. ¿Cuál es el problema de no integrar estas cosas? ¿Cuál es el problema de decir las verdades cristianas sin integrarlas? ¿Cuál es la consecuencia de la inconsistencia en salud mental? El cerebro, quien lo haya hecho, yo creo que es Dios, pero como esto no es apologética, yo no tengo que defender que lo hizo Dios. De donde venga el cerebro, está formado, armado de tal manera. Recuerden que el cerebro no piensa, procesa información, la mente es la que piensa. El cerebro no tolera el choque de dos ideas que sean contrarias la una de la otra. Si usted dice que robar es malo, no robe, porque no solamente está arriesgando ir a la cárcel, está arriesgando irse a un hospital. No, robar es malo, y robo es como montarse en un carro y apretar los frenos y el acelerador a la misma vez. O quema los frenos o quema el acelerador. Hace muchos años que en psicología existe lo que se llama terapia de la ética, porque se ha probado que la deshonestidad enferma. Está probado eso. Ya en algunos hospitales me dijeron, y esto todavía no lo he confirmado, que ya hay hospitales que no solamente tienen especialistas del corazón y de los pulmones y del hígado, pero tienen especialistas de ética, porque está probado médicamente que la deshonestidad enferma. Lo que pasa es que alguna gente no lo quieren aceptar, pero es así. Concluyo diciéndoles, para ponerles solamente un ejemplo, en los 5 minutitos que me quedan. Fíjense, yo fui pastor de un miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, y él me mantenía al tanto de muchas cosas. Y él me dijo que en un laboratorio de investigación científica, que no tiene nada que ver con religión, investigaron el papel que juega el perdón en la salud. Y buscaron un grupo de personas que hubieran sido maltratados, heridos, ofendidos, todo. Y los entrevistaron. Y pudieron aislar 2 grupos, uno que había perdonado y uno que todavía mantenía el resentimiento. Le pegaron todos los cables que le pegan en el cerebro, aquí en la cabeza, para estudiar el cerebro, y les pidieron que recordaran el incidente. Existe el diagrama de cómo funcionaba el cerebro de la persona que todavía mantenía el resentimiento. Y los que habían perdonado el cerebro, el diagrama es completamente diferente.
Y los expertos en medicina llegaron a la conclusión que el funcionamiento del cerebro de los que no han perdonado es tóxico y enferma. Y el funcionamiento del cerebro de los que han perdonado es terapéutico y cura. Por eso han dicho que el resentimiento es tomar veneno y esperar que el otro muera. Si usted dice que una cosa es mala, no la haga. No por miedo al infierno, no tiene que esperar el infierno, aquí lo va a alcanzar eso. Es un hecho que usted va a enfermar. Un porcentaje altísimo de las enfermedades actuales es lo que se llama en medicina enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que se expresan orgánicamente, pero que se originan en el cerebro. Si usted integra los valores de la fe, no los viole, porque está jugando con candela. Y claro, si los viola, entonces no espere la semana que viene, porque la Biblia dice estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es una afirmación de que se puede vivir sin pecar, pero como el pecado es contingente, dice la Biblia, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que el Señor nos ayude y nos guarde, y en la próxima vez correré menos y explicaré con más facilidad. El Señor me los bendiga ricamente. Gracias por la paciencia que tienen ustedes.